avisen cuando ya esté. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos ahora con la sesión número 4 del libro Padre, Hija, Madre, Hijo de Verena Cast. Y los dejo ahorita con la psicóloga Abby. Venga, Abby. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues como todos los jueves, un gusto estar aquí platicando, ¿verdad? El día de hoy, la exposición la voy a abrir con un tema que se llama el complejo paterno positivo originario del hijo. Y como ya es costumbre, pues todos los capítulos tienen como su frase, ¿verdad? Su equivalente en algo cotidiano. Y en esta ocasión la frase es padre orgulloso, hijo maravilloso. Les voy a compartir pantalla. Listo. Y bueno, en este caso, la autora toma como ejemplo dos casos. Entonces, me voy a permitir ir leyendo parte de la descripción de los casos y a la par ir explicando un poco las cosas que concluye la autora, ¿sí? Porque son dos casos que son interesantes, pero entre cada caso, pues hay como que la autora describe las características, ¿verdad? Entonces, bueno, para empezar, el título lo veíamos, padre orgulloso, hijo maravilloso, y pues ya desde ahí nos podemos ir dando cuenta de qué va, ¿verdad? Y bueno, ser hombre está bien. Comenzamos por ahí. El complejo paterno positivo originario del hijo es como esta, ¿cómo llamarle? Como esta cápsula que envuelve al hijo en una burbuja en donde todo es posible, en donde ser hombre está bien, en donde la experiencia se polariza o se totaliza a lo masculino positivo, ¿no? Positivo tanto como identificación con el padre, como positivo desde el éxito, desde la experiencia placentera de la vida, pero solamente como en estas esferas que tienen que ver con las características de lo masculino o pues sí, de lo que arquetípicamente está como más, simbólicamente está más relacionado con funciones de lo paterno, ¿no? Que es pues las leyes, la autoridad, el cumplimiento de las normas, en algunos casos la rigidez, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, para comenzar, un complejo paterno puede ocupar una posición tan dominante que el complejo materno apenas puede ser apreciado y viceversa. En este caso, pues bueno, la autora me parece que toma dos ejemplos muy interesantes y además yo les quiero hablar de un tercer ejemplo. Pero bueno, el caso se llama caso Frank, esto que denominamos como ser hombre está bien, y lo podemos encontrar en la página 119 del libro. Y bien, voy a comenzar a leer. Frank es un hombre de 49 años que se caracteriza por tener un complejo paterno positivo originario muy marcado y un complejo materno muy poco patente. No está siguiendo ninguna terapia y tampoco se plantea hacerlo. Deduzco que tiene este complejo porque casi siempre cuenta lleno de orgullo una historia de su infancia relacionada con su padre. Si recordamos el primer capítulo del libro, nos podemos dar cuenta de cómo esta onda de la memoria, pues desde el principio los primeros recuerdos que comparte Frank ya tienen que ver con su padre, ¿verdad? El de carne y hueso, el padre literal. En su trabajo está rodeado de padres y nunca ha intentado rebelarse ante este hecho. Considera que la situación es perfecta. Lo he conocido porque quería realizar conmigo una tormenta de ideas sobre temas de su trabajo. Llamó a la consulta pidiendo una sesión de 45 minutos, pues nunca necesita ni más ni menos tiempo para hacer una tormenta de ideas, ¿no? Y en este lado, el punto de la rigidez con respecto a las normas de su tiempo, pues está ahí como bien marcado, ¿no? O sea, poquito le faltó para decir, bueno, 47 minutos y medio, ¿no? Cuando le pedí una entrevista para tratar el tema del complejo paterno, decidió hacerme ese favor porque, por un lado, seguro que se podrá aprender algo de su complejo paterno, y por otro lado, porque me merecía que me hicieran ese favor, ¿no? Como que
como esta imagen paternal que provee. Él suele saber quién se merece que le hagan un favor. Tuve ocasión de entrevistarlo durante 45 minutos. Frank resulta especialmente alegre y muy cumplidor cuando se trata de resolver cuestiones de la vida exterior. Aquí empezamos a ver como los primeros indicios, ¿no? O sea, si estamos hablando de la prevalencia o la, ¿cómo llamarle? Sí, como lo más notorio es el complejo paterno, pues de entrada ya estamos dejando de lado el complejo materno y entonces ahí se va todo lo que tiene que ver con el mundo interno y esto es lo que lo empuja a pues resolver cuestiones de la vida exterior. Es eficiente, activo, involucrado, dinámico y tiene muchos conocimientos. Considera útil adquirir conocimiento que le aseguren el liderazgo y mostrar en el momento adecuado que él tiene la solución. Lo de reflexionar sobre preguntas que no tienen una respuesta correcta o tal vez ninguna, se lo deja a los filósofos y a los psicólogos. Estos últimos dos, pues son como, vamos a llamarle como quienes hablan o tocan más estos temas místicos, espirituales, ocultos, que tienen que ver más con la riqueza de ese mundo interno, ¿no? Que volvemos al tema de lo materno, ¿no? Totalmente dejado de lado. Tiene talento, lo sabe y disfruta de ello y además tiene el don de la palabra. Le gusta hablar, habla alto y utiliza muchas palabras. Con sus palabras cautiva a un determinado tipo de mujeres, aunque no esté diciendo nada especialmente interesante, ya que todo lo que dice siempre parece interesante. Cree en el progreso en el sentido de que no acepta ni un experimento insensato, y esto casi siempre quiere decir algo, así como seguir haciendo como hasta ahora, quizás con un acento diferente o con algo más de acción. Sabe muy bien lo que está bien y lo que está mal. Para ello solo necesita ponerse en situación y compararla con otras que ya se han producido con anterioridad. Él aborda las tareas, actúa, tiene iniciativa y estimula a otros a actuar. Puede resultar muy inspirador, especialmente en cuestión de hechos. No es muy creativo y lo sabe, pero tiene una gran capacidad de transformar en hechos las ideas creativas de otros, siempre que no le resulten demasiado arriesgadas. Soy especialmente bueno haciendo realidad las ideas de otros y vendiéndolas. La ventaja del complejo paterno positivo es que son hombres, o bueno, son personas generalmente muy exitosas, con un estilo de vida muy abundante, como con relaciones proactivas. Sin embargo, pues dejando un buen de lado este mundo más maternal, ¿verdad? Al que de hecho ni siquiera le prestan como la importancia que tiene. Pero bueno, ya iremos hablando de cómo integrar esa sombra, pues resuelve un poquito la salida de la persona de este complejo paterno. Ok. Está convencido de que uno es capaz de hacer lo que se proponga. Está muy seguro de su identidad. Sabe de sí mismo que es un hombre de verdad y está bien ser un hombre. Si este convencimiento es cuestionado desde fuera, por ejemplo, en discusiones de tipo político-social, Frank considera las pretensiones de esas personas básicamente correctas. Todas las personas tienen derecho a los mismos derechos. Las mujeres, obviamente, también son personas, pero critica la desproporcionada forma de actuar de estos grupos y sus desproporcionadas exigencias. Hasta ahora ha funcionado bien. Durante la conversación llama la atención el hecho de que con frecuencia hable de hombres que le han hecho prosperar. Incluso ahora parece seguir estando rodeado de hombres importantes que de alguna manera le hacen prosperar. Si damos crédito a sus historias, su mundo laboral es un mundo puramente masculino. Esta imagen no se corresponde con la realidad. Es la realidad que él ve a través de los cristales de su complejo paterno, que si regresamos un poco a las pláticas del principio, nos podremos dar cuenta de cómo es como si tuviéramos el visor, ¿verdad? Que de pronto camufla algunas cosas, camuflajea, o no sé cómo se diga, y entonces distorsiona un poco la percepción de la realidad, porque pues en este ejemplo, él está prácticamente ignorando la existencia de que el 30% de sus compañeras de trabajo son mujeres. Le gusta hablar de su día a día en el trabajo, que tal y como él lo cuenta, parece fascinante al escucharlo. Uno se pregunta cuánta idealización hay en todo ello, sobre todo en lo que se refiere a los directivos de la empresa, entre los que se encuentra él, pero en ningún momento pretende destacar sus logros por encima de los demás.
Él es simplemente un hombre muy eficiente y con un talento extraordinario que se encuentra entre otros hombres excepcionales. Ya está, me parece. Una disculpa, hubo aquí un problema técnico, pero ya podemos continuar, ¿vale? Gracias. No te preocupes, Monse. Gracias a ti. Bueno, en esta confrontación, la madre se limita a observarlo todo callada. Y si me dirijo a ella directamente, refuerza la opinión de su marido. Ella tampoco logra entender cómo en una familia en la que hasta ahora las mujeres han sido tranquilas y sociables, de repente salga una tan rezongona. No le hace ninguna gracia la idea de que ya vaya siendo hora de que una mujer se articule más claramente y lo achaca simplemente a que su hija va al instituto. Ya se sabe y a los tiempos que corren en general. Y se le vuelve a dar la responsabilidad a esto externo. Y el caso en general, como nos podemos dar cuenta, tiene que ver con una queja ante la rebeldía de su hija mayor. La hija aprecia al abuelo y reclama al padre que él en verdad no ha tenido su sueño propio. La hija cobra el sentido de la sombra del complejo paterno, que si se fijan también tiene, no nada más es el complejo de Bruno, sino también el de la mamá. Esta madre pasiva que le atribuye al exterior las demandas de su hija, o sea, como si ella no pudiera ser capaz de decir, bueno, esto es lo que yo pienso, ¿no? O sea, no es que estoy en una escuela ni que la generación cambió. Y bueno, ¿qué tiempo tenemos? Ok. Bueno, así súper rapidísimo, les voy a explicar algunas. La autora hace como esta reflexión que se me hace bien interesante entre personas que tienen padres con complejo paterno positivo y complejo materno positivo, es decir, el padre en el ejercicio de su paternidad le da a entender alguna versión del complejo paterno a su hijo, dependiendo de si él tiene un complejo paterno positivo o un complejo materno positivo. No importa si el complejo viene de un padre con complejo materno o paterno, ambos hijos tienen en común el hecho de que ninguno parece tener necesidad de desligarse, porque independientemente de que sea materno o paterno, es positivo, ¿me explico? Y entonces, al identificarse con esa parte positiva, vuelvo a lo mismo que les comentaba al inicio, es una puerta abierta para ser una persona de valores, de trabajo, de lealtad, de virtudes, etcétera. Son personas poco flexibles y su identidad masculina les hace sentir seguros. Es como que, bueno, pues yo aquí soy como a lo mejor la autoridad, yo soy un hombre de bien, o sea, ¿quién no va a sentir seguridad ante esa versión de lo masculino? Y su complejo del yo resulta coherente ya que se identifica con el complejo paterno, que de hecho es lo que en general se considera normal y deseable. Era lo que les decía. En nuestra sociedad volteemos a ver a quien queramos y persona que tenga valores, que sea leal, que tenga un trabajo, que sea exitoso, que vea por el otro, pues es una persona que es normal y deseable, ¿no? Bueno, de normal no sé qué tanto tenga, ¿verdad? Ahora, pero me refiero a esto de que es muy similar a lo que pasaba en el complejo materno. El complejo del yo está como coherente ante eso que propone el complejo paterno. Y bueno, la frase por excelencia, ¿verdad? Tú eres todo mi orgullo y tú también tendrás éxito si compartes mis valores y los aplicas en tu vida. Aquí esa cuestión ya no la apunté. No, sí, aquí está. Sí, bueno. Ante circunstancias inesperadas, accidentes, enfermedades, el lema vital, que es querer es poder, se viene abajo. Problemas que ya no pueden ser solucionados de manera razonable o en la vejez. Vuelta de la mirada al mundo femenino. Es un problema que tiene que ver con los sentimientos, lo que se siente emocionalmente, incluso en el cuerpo, en general, lo que se siente, el hecho de tener una enfermedad, de haber sufrido un accidente, de estar rompiendo con un matrimonio, precisamente a causa del complejo paterno o de características que fueron instauradas por el complejo paterno en la personalidad, en el complejo del yo,
pues ya no sirve, ¿no? O sea, ya no es muy útil ponerse a planear una estrategia cuando se tiene un diagnóstico de cáncer. O sea, cuando se tuvo un accidente en el que hay que invertir muchísimo dinero para recuperar a lo mejor una casa, la salud de un hijo, ¿sí me explico? Y entonces, aquí la autora comenta algo bien interesante, que es que cuando el padre de este hijo con complejo paterno, o sea, cuando este padre tiene un complejo materno, es un poquito mucho más sobrellevable la consecuencia del destino. ¿Por qué? Porque de alguna manera, aunque sea muy imperceptible o muy leve, ese linaje de generaciones estuvo un poquito cercano a lo materno, a lo afectivo. Y entonces no es tan sorpresiva, o bueno, sí lo será, pero es más sobrellevable, como les decía, el cómo atravesar esas dificultades que tienen que ver con lo emocional, a diferencia del hijo que tuvo un padre con complejo paterno, que nunca hubo como una permeabilidad ante eso femenino, materno, que tiene que ver como con este terreno de lo intangible, de lo irracional. Y el miedo que está presente de forma natural, pero cuya presencia no es posible aceptar, se mantiene alejado mediante el control y mediante una especie de artificialidad. Entonces la creatividad se pierde. Y retomamos, ¿no? La creatividad es algo bien relacionado con lo femenino. Pero bueno, todo esto a causa de un poco reconocimiento del miedo, que es pues totalmente afectivo. Y el ejemplo que yo les quería poner, ay, esta película es hermosa. No sé si alguien ya tuvo el placer, el honor de verla. A mí, la verdad, cuando la vi me encantó, y discúlpenme si les voy a spoilear un poquito. La película se llama Las Flores del Cerezo. Ahí me equivoqué, ahí. Las Flores del Cerezo. Creo que está en YouTube. En general, no les voy a spoilear mucho, o sea, solo voy a ponerlos en contexto. Este señor que ven aquí es el papá de 3 hijos. Recientemente está atravesando una experiencia de duelo, y entonces el señor era como muy la oficina, la casa, la cena, dormir, otra vez el trabajo, la casa, la cena, dormir, llegar temprano, respetar a la esposa, no meterse en broncas, etcétera. Y cuando le sucede este evento, esta crisis que lo invita a vivir un duelo que es totalmente emocional, sentimental, afectivo, invisible, es cuando empieza a caer en cuenta de la crianza de los hijos, en particular a su hijo varón. Resulta que este hijo varón está trabajando en otro país, y pues entre ellos, entre los hijos, se ponen de acuerdo para decir, bueno, mi papá se está volviendo medio loco, hay que ayudarle. Y entonces el señor vuela a Japón, y ahí en Japón el hijo desempeña funciones de oficinista. Y entonces es la casa, el trabajo, la cena, dormir, no sé qué, y es repetir este patrón. Y entonces el papá se da cuenta de esto y dice, ¿cómo es posible que no puedas tocar mi dolor, que me estés tratando como si yo estuviera loco, ¿verdad? Y eso es la película trata de muchas otras cosas, pero eso es una parte de la película, de cómo se materializa esta cuestión del complejo paterno positivo. O sea, al final de la vida, al señor no le sirvió de mucho haber criado a los hijos de esta manera excesivamente legal y excesivamente trabajadora y excesivamente exitosa y excesivamente cumplidora de los horarios y de las normas, porque lo que necesitaba al final no era eso, ¿no? Nada más que ahora pedirlo a los hijos pues era algo extremadamente difícil, y entonces el señor ahí se avienta su aventura súper interesante, pero pues ya verán la película, que está súper buena. Y el hijo pues lo sigue viendo como un loco, ¿no? O sea, para él, bueno, mi papá ya no es el hombre que puedo admirar, como decía el caso de Frank. Entonces, ahí volvemos un poquito como a la raíz del complejo, y muy probablemente este chico, digo, eso ya es algo que no sale en la película, pero si nos ponemos a analizarlo bajo la lógica del
funcionamiento de este complejo, pues muy probablemente el hijo en su adultez también necesitará un momento de crisis que lo empuje a esa experiencia con lo femenino, ¿verdad? Y pues bueno, aquí terminan mis diapositivas. No sé si haya como alguna duda o algo ahí en el Zoom. Voy a dejar de compartir pantalla. Hay un comentario de Mercedes. Creo que sí vio la película, o no supe si. Es que dice, no la vi, pero... Ok. Dice, súper interesante. El primer caso me suena a lo típico del patriarcado. El caso de Bruno me llama la atención por la proyección de la sombra en la hija y que ella lo exprese tan claro. Increíble, increíble. Sí, sí dice que no la vio, pero parece la vida misma, ¿no? Esta distinción entre sentimiento, ¿no? Intelecto y acción en el mundo es muy fácil de reconocer, yo creo, ¿no? Bueno, vamos a ver la película en una sesión, yo creo. Está bien bonita. Sí. Suena increíble. Y en Facebook no hay muchos comentarios. Bueno, no hay comentarios. Ok. Felicitaciones sobre todo. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que pues ya podemos ir dándole la palabra a Fer para que también no nos comamos tiempo de más. Vale. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Abby. Bueno, ahora sí vamos con Fer. Tú me indicas, Fer, para poder empezar a compartir la pantalla, ¿vale? Ya, si quieres, ya arrancamos. Okay. Gracias, Monse. Sí, vale. Gracias. Me dices cuando ya se ve, ¿verdad? Todavía no. Tardando un poquito. Espera, está un poco congelado esto. Sí, no te preocupes, gracias. ¿Sí? ¿Ya se ve? A ver. Es que ya me... Creo que ya perdí el Zoom. Espérame. Ya no los encuentro. Ya. Sí, ya nada más si se puede en pantalla completa. Muy bien. Entonces que se vea. A ver. Anda un poquito lenta mi computadora. Un poquito. No te preocupes, la mía también es muy lenta, entonces. También aquí. Bueno. Sí, en esta segunda parte de la clase vamos a revisar el complejo paterno positivo originario en las mujeres. Y bueno, pues en lo que se destraba, ¿se puede pasar a la siguiente? No. ¿No? Es que no se te escucha, Monse. Estás muteada, Monse. Ya me di cuenta. Perdón, Sí, ya se abrió. Va que va. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, gracias. Vale. Bueno, aquí son estas hijas atentas, ¿sí? Estas hijas, vamos a hablar aquí, se puede escuchar medio como que se confunde a uno, ¿no? Revoltuoso, ¿no? Pero hijas con complejo paterno positivo, marcados por un padre con un complejo materno, ¿sí? Entonces vamos a ver las características principales del padre con complejo materno. Y bueno, son estos padres que buscan la admiración de sus hijas, ¿no? Constantemente. En la lectura me parecía, hablaba un poco de cómo no siempre este hombre puede obtener la admiración de su esposa. Entonces la busca en la hija.
Son hombres seductores, sensuales, eróticos, ¿no? Ahorita, si recuerdan lo que hemos estado viendo las sesiones pasadas, estas características de complejo materno, ¿no? Que tiene que ver con lo erótico, con crear ambientes, ambientes así eróticos, cálidos. También gozan de la vida de las hijas y de las hijas, ¿no? Estos papás que buscan mucho a las hijas, que disfrutan mucho de su compañía. Y esa es la voz del complejo. Tú no puedes admirar a nadie más que a mí, ¿sí? O sea, como que esta es esta frase inconsciente, ¿no? Que la hija recibe por parte del padre, marcado por un complejo materno. Pasamos a la siguiente, por favor, Monte. Sí. Bueno, aquí habla mucho de que estas hijas, la relación con la madre, más es de rivalidad con la madre, se desvaloriza lo femenino, por lo tanto la madre es desplazada, queda en un segundo plano, y aquí la relación con papá es idealizada, ¿no? Entonces se habla de una especie de complicidad y de pacto entre padre e hija, como que de alguna manera la hija le da al padre algo que él necesita y pues la hija está pues también como en un pacto con papá. Sí, pasamos a la siguiente. Porfa, Monse. Sí. Comportamiento característico de estas mujeres a lo largo de la vida. Entonces, estas mujeres pues ven a los hombres como autoridad, ya sea al papá, al jefe, a los tíos. Son mujeres que son eróticas con los hombres, tienen todas estas actitudes de ser coquetas, idealizan mucho al hombre, ¿no? Buscan aprender de los hombres. El hombre es quien las estimula, se adaptan a los hombres, ¿no? Como que a ese mundo más masculino, ¿sí? Por decirlo algo, externo, del deber ser. Da una pinta, lo vamos a ver más adelante, pero son mujeres que dan una pinta de ser independientes, decidida, y es crítica cuando no está con los hombres. O sea, cuando está con los hombres como que sigue mucho al hombre, pero resultan ser más críticas cuando no está un hombre presente. Rivaliza con otras mujeres. Fuera del ámbito de este complejo, estas mujeres son capaces de ser independientes e innovadoras. Sí, lo vamos a ver más tarde, pero como mucho del trabajo aquí es con otras mujeres. Conocen bien a los hombres y sacan provecho de esto. Entonces, como que están ahí, como que en este pacto, ¿no? Como de, bueno, yo sé que quieres, te lo doy, pero yo también obtengo algo. Son mujeres que se adaptan y también entran algunas rebeldes. Están al servicio de satisfacer las necesidades y deseos y peticiones del hombre. Y pues aquí el hombre lleva el timón de las cosas, ¿no? Hombre también a mí me gusta pensarlo como que este mundo externo del deber ser es el que lleva el timón de sus vidas, ¿no? Como este éxito externo, o sea, son mujeres muy desconectadas de sí mismas, se adaptan, son adaptables, ¿no? A lo que el entorno espera de ellas, al deber ser, a lo que tienen que hacer. Entonces, por eso de ahí, pues, que mamá también, lo femenino está desplazado, inclusive en ellas mismas. Pasamos a la siguiente, Monse, porfa. Bueno, también aquí en el libro la autora habla de frases típicas y en uno de sus casos hay una mujer que dice, ¿qué es lo que no haríamos por los hombres? Como que cuando habla ella, habla mucho con frases como haciendo referencia siempre a un hombre por encima de ella, ¿no? Como mi marido dice que también, mi marido quiere, mi marido decidido, mi padre diría, mi padre piensa, y habla como en esta paciente, apenas, o sea, cuando está con ella, apenas es posible saber qué opina sobre ella misma y qué piensa ella misma. Entonces, una mujer que está muy agarrado de lo externo, ¿no? Como que
una mujer no definida y que se define a partir del otro, a partir de un nombre. Y como lo original, ¿sí? Lo auténtico en ella es su comportamiento, que no forma parte de su concepto de vida. Híjole, en este caso, ahorita lo reviso bien en el libro, pero tiene que ver con una mujer que le atrae a alguien mayor que ella, ¿sí? Es una mujer que creo que me parece su motivo de consulta es porque ella es atraída por un hombre mayor, pero tiene marido. Entonces, como que se siente mal de desear un hombre mayor. Y entonces ella, pues, decide ir a terapia. Y aquí es cuando la autora dice, es que parece ser que su comportamiento, ¿no? De desear a este otro hombre es algo genuino en ella, pero justamente es original y genuino en ella, es algo que ella considera como algo que está mal, ¿sí? Pasamos a la siguiente, porfa. Sí, el motivo de consulta. Enamoramientos no previstos. Inicio de un cambio en la psique, en la estructura, me imagino, ¿no? Entonces, bueno, aquí habla como es una mujer que elige una pareja igual a papá. O sea, pues como no puedo quedar con mi papá siempre, traslado a mi papá, como lo que hace mi papá por mí, a mi esposo, ¿no? A su marido. Entonces, movida por este complejo paterno. Y aquí es muy importante, respecto a la diapositiva pasada, que ella busca experimentar algo que no haya experimentado antes en relación a los hombres. Busca, por ejemplo, el aspecto intelectual. Entonces, aquí habla de que este maestro por el cual ella se siente atraída, bastante atraída, pues siente culpa. Entonces, se pone en juego la voz del complejo del padre, ¿no? De que, pues, déjame buscar aquí la frase con la que comenzamos, que está esta especie de complicidad. Tú no puedes admirar a nadie más que a mí. Entonces aquí, ¿qué pasa? Como que hay un cortocircuito en donde ella empieza a admirar a otro hombre. Claro está, no admira a su esposo, pero empieza a admirar a otro hombre, que es lo que la mueve, lo que la saca de... Y justamente está admirando un hombre que no, con este aspecto intelectual que nunca lo había experimentado antes, ni siquiera con su padre, porque dice que busca experimentar algo que no había experimentado antes en relación a los hombres. Entonces, obviamente, se pone en marcha esta frase del complejo, se siente atraída por los hombres intelectuales, y la lectura habla como la evolución que la lleva a desligarse de este complejo paterno hará que se cuestione, en ese caso, respecto a su marido. Entonces, digamos, si ella siempre está en este complejo paterno, en esta como pacto, y pues repite lo mismo con su esposo, ¿no? Pues llega un momento en que para desligarse de ese complejo paterno debe de cuestionarse. Entonces, por ejemplo, con su marido, ¿no? ¿Qué los une más allá de ese complejo y de su organización psíquica? O sea, ¿qué hay más allá de ello, no? Y aparece miedo a perder algo esencial para ella. En este caso, pues, perder a su marido. Entonces, pues, a veces es difícil salir de esa organización en la que, en este caso, esta paciente está inmersa. Pasamos a la siguiente, Monte. Gracias. La problemática en estas mujeres y síntomas que alteran a las personas a la hora de desligarse de este complejo paterno. Entonces, aumenta el miedo a tomar decisiones personales. Acuérdense que estas mujeres no toman decisiones. Ellas más bien como que siguen, ¿no? Son adaptables, siguen al hombre, que el hombre decida por ellas, ¿no? Aquí pues mi marido dice, mi padre dice. Entonces,
los síntomas que alteran a la persona a desligarse de este complejo paterno tiene que ver cuando aumenta el miedo a tomar decisiones personales. Otras características importantes, bueno, ya lo vimos, ¿no? Que son mujeres eróticas, ¿no? Seductoras, para los hombres, son inteligentes y también, claro, como es un complejo paterno positivo, entonces han recibido muchísima admiración por parte del padre y tienen buena autoestima. Como ya vimos, la madre queda en un segundo plano. Nunca han establecido relaciones, o sea, relaciones auténticas con otras mujeres, porque están desvalorizadas también, o sea, no buscan contacto, relación con las mujeres. En dado caso, es una relación de competencia. Su autoestima depende de la admiración de los hombres. Híjole, entonces, pues aquí habla en el libro cómo esto es, pues a la larga genera mucho sufrimiento, porque su autoestima, su bienestar, depende totalmente del hombre. Entonces, pues, imagínense, son mujeres que constantemente están desconectadas de ellas mismas, buscando afuera en el hombre que les dé lo que necesitan, adaptándose, dependiendo. Su autoestima, su bienestar depende totalmente de la actitud del hombre. Entonces, claro, son infieles a sí mismas por ser complacientes. Ahora, aquí ahora sí regresamos a esto de que dan la impresión de ser mujeres exitosas, con un complejo del yo bien estructurado, razonable y fuerte, pero el yo es una fuerza prestada de lo masculino, de la persona, del hombre. Entonces, pues claro, entonces aquí son mujeres que tienen mucho éxito externo, a lo mejor un gran trabajo, poder adquisitivo, y aparentemente, externamente, pues todo bien. También tiene que ver con muy rígidas. Hay una película mexicana, no me acuerdo bien, ¿no? Pero se ve mucho esta mujer, ¿no? Que, pues, ahorita que recuerdo el nombre se los digo, pero una mujer muy importancia a la laboral, descuida su matrimonio, ¿no? También como que quiere agradarle al jefe. Entonces se va desconectando también de sus hijos, vive mucho hacia afuera, hacia qué esperan de ella y busca cumplir a toda costa, inclusive poniendo en riesgo la relación con los seres queridos, con tal de obtener un mejor puesto, de obtener el reconocimiento del jefe. Entonces, claro, ve cómo se ve, ¿no? Como tiene un abandono muy cañón interno. El yo, bueno, pues sí. Entonces, sí, pasamos a la siguiente, Monse, porfa, para no ser muy repetitiva. Bueno, los miedos que se presentan en estas mujeres tiene que ver con el miedo a tomar el timón de sus vidas, a tomar decisiones, porque no han aprendido a llevar el timón de sus vidas nunca. O sea, son mujeres que papá les solucionaba todo, papá les proveía de todo, o sea, fue el papá que las hizo más que bien mal, ¿no? O sea, más, por ejemplo, en vez de enseñar a pescar, le daba el pescado, ¿no? Entonces, así, ¿no? Que estos papás que a veces hacen un poco más mal que bien, y pues claro, dependen, ¿no? O sea, están como muy acostumbradas a satisfacer. Entonces, pues son estas mujeres que desarrollan este radar desde chiquitas, esta sensibilidad, este regalo que tienen, digamos, se carga hacia desarrollar esa sensibilidad en torno a qué necesita el otro de mí, ¿sí? ¿Qué necesita? Es como un radar. Entonces, pues la sombra de ello es que, pues claro, caen bien, son muy, pues tienen mucho, atraen mucho, pues pueden ser también igual muy dulces con los hombres, pero sin embargo hay una desconexión muy profunda con ellas mismas, porque no han realmente
conectado con esta parte interna, femenina, con sus necesidades, o sea, realmente no saben qué necesitan, porque siempre el otro le ha dicho que necesita, entonces, pues por eso son tan dependientes. Hay un vacío interno muy, 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 muy grande. Su esencia está excluida de la vida, ¿sí? Hay muchas sombras, ¿no? Como que reprimir, adaptar, entonces, pues ahí hay muchas sombras, se somatiza el miedo con frecuencia. Entonces, cuando ellas suelen tener miedo, necesitan a alguien que las dirija y es evitar tomar conciencia de ellas mismas. Son también mujeres que, pues, un tanto bastante neuróticas, ¿no? Que suelen negar. O sea, han descuidado tanto ese mundo interno, esas necesidades, ese contacto con ella, que pues claramente da miedo, ¿no? Entonces, suelen negar mucho, ¿no? Como que son muy neuróticas. Entonces, una de sus tareas es desarrollar su propia identidad. Y pasamos a la siguiente, Monse, por favor. Sí. Vamos a ver un caso, el de Anne. A diferencia del otro caso, muy breve también que vimos, es una mujer con un padre con complejo, o sea que el padre tiene un complejo paterno en vez de materno. El papá anterior fue un papá con complejo materno. Ahorita vamos a ver el complejo materno, complejo paterno. Si quieren, pasamos al siguiente. Quien no los reconozca, bueno, esta es la frase, ¿no? Que habla ella que sale en el texto. Quien no lo reconozca no es apto para la vida. Entonces, a grandes rasgos, el caso de Anne es la mujer mayor, la hija mayor de 4 hermanos, pero el papá quiere un hijo. Es un padre ausente, sin embargo, cuando él pasa tiempo con ella, con Anne, pues tiene esta frase de mi niña inteligente. Es un padre jurista que lo importante en la casa siempre era en torno a las leyes, al orden, a la justicia. También habla Anne cómo se sentía importante con su padre cuando pasaba a solos tiempo con él. Había mucho juicio siempre, ¿no? En las conversaciones, ¿no? Bien o mal, fiable, ¿no? Incluso ahí Anne menciona algunos recuerdos, ¿no? Que tenía, me parece que ella le cuenta un recuerdo de la escuela, que una de sus compañeritas o amigas miente para salvar a la amiga. Entonces Anne le platica eso a su papá, y su papá dice, no, bajo ningún motivo está bien mentir, no. Es como que esta rigidez, ¿no? Entonces, como Anne va adoptando poco a poco una forma de argumentación típicamente masculina, como que va introyectando las ideas del padre, su autoestima se construye con base a las muestras de aprecio de papá. Y por otro lado, la madre tenía era más asertiva y cariñosa, pero sin embargo Anne estaba muy centrada en buscar nada más este cariño por parte del padre. Era un padre autoexigente, juicioso y duro cuando no cumplían sus expectativas los demás. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, Monse, porfa. Bueno, habla también como Anne dejó de ser niña de su padre, dejó de ser la niña de papá, se ha desligado de él completamente. Y hay una escena, ¿no? De una mesa donde ella está están en una mesa, me parece, ¿no? Sentados en una mesa, creo que es de madera la mesa. Y están discutiendo, ¿no? Está platicando el papá sobre la mesa.
y Anne tiene una opinión interna distinta a la del papá, y el papá como que le impone su opinión, ¿no? Y le dice, quien no acepte esto no es apto para la vida, ¿no? Quien no acepte su postura del padre. Y bueno, aquí saqué este fragmentito que decía, ¿qué le queda sino adoptar las máximas de su padre? Aunque ella como niña nunca estuvo segura de haberlas adoptado con suficiente rigor, ya que su padre nunca le decía ningún comentario que se lo confirmara. Así que a Anne le quedó un sentimiento vital latente de haber hecho siempre demasiado poco, de no poder estar satisfecha consigo misma. Entonces sí, Anne de alguna manera siempre como que estaba del lado de su padre, le demostraba al padre, intentaba demostrar al padre que compartía sus ideas, que estaba de acuerdo, pero a pesar de ello, como el padre jamás le reconoció nada a ella o le aplaudió siquiera que estuviera de acuerdo con todo lo que decía el padre, pues Anne se queda con un sentimiento de no haber hecho siempre lo suficiente, de que no le alcanzó. Y se ve esto como repite esto en la relación que tiene con sus compañeros de trabajo, porque ellos hablan como ella, pues cuando ellos hacen algo bien, no saben si lo hacen bien o han mejorado, porque a Anne le cuesta mucho trabajo aceptar cuando alguien ha hecho algo bien. Entonces, claro, aquí se va viendo cómo se va repitiendo, ¿no? Como fuimos tratados, tratamos. Entonces, pues, cómo se ve esta cadenita de actitudes ahora en su vida adulta. Y bueno, esto de sí, Anne dejó de ser la niña de su padre, pero, o sea, pero ella sigue repitiendo y moviéndose con este tipo de estructura ante la vida. Pasamos a la siguiente, Monse. Gracias. Bueno, en terapia como comenzando a trabajar las manifestaciones de su inconsciente, como ella en un inicio buscaba controlar, esto es más, tiene que ver con lo masculino, ¿sí? Controlar, entender, clasificar, nombrar. Cuando surgían figuras de su inconsciente, ella tendía a cortarlas por lo sano, quedando desnutrida. Y con esa sensación, ¿no?, que les platicaba de no haber hecho lo suficiente. Y bueno, ella cuando comienza, ¿no?, finalmente cede, comienza a contactar con sus imágenes. En trabajo terapéutico, ella habla cómo se le abre otro mundo, un nuevo mundo. Y cómo para ella el buen rendimiento ya no era importante. Y genuinamente se despierta en ella un interés por la madre, ¿no? Entonces ya comienza a recordar, ¿no?, cómo es su madre, o sea, cariñosa. Entonces, cómo también se despierta en ella pues esta parte femenina. Pasamos a la siguiente. Sí. Bueno, en la lectura había otro apartado que dice buenas alumnas, que habla de las similitudes entre mujeres con un complejo paterno positivo originario. Otras características. Y entonces habla cómo son atraídas por hombres mayores. Y las que son hijas de padres con complejo materno son atraídas más por algo erótico. Pero las hijas, como en este caso, las hijas de padres con un complejo paterno, como que se inclinan más a lo intelectual. Mujer marcada, ahora, ojo, para que no se confundan, porque si ven que en el primer ejemplo, esta mujer se siente atraída por un hombre intelectual. O sea, eso no tiene que ver con esto que estoy diciendo. O sea, ahí más bien fue que se sintió atraída por eso, porque no había experimentado esa forma con ningún otro hombre. ¿Sí? Bueno, mujer marcada por un complejo. Sí, bueno, lo que ya dije, ¿no? De que estas diferencias. Y ambas mujeres suelen hablar poco de sí mismas.
y repiten todas estas frases que ya revisamos, ¿no? Como que todo las define algo externo. Mi papá dice, o mi maestro dice, mi no sé quién dice, o sea, todo es, o sea, se afirman a ellas con base a lo que diga alguien más. Y bueno, tienen esta idea de esforzarse para todo en este mundo, que no se consigue nada gratis, y menos el amor, a excepción de que esté presente un complejo sólido materno, un complejo materno. Sí, entonces, bueno, esto es difícil, ¿no? Por lo general siempre hay uno más marcado que otro, pero en este caso, por ejemplo, en este último que vimos, claramente vimos que había un desplazo de la madre, ¿sí? Entonces, claro, si no hay como que esa conexión con una misma, con las necesidades, pues es difícil contactar con estas cualidades para sentir que merecemos ser amadas por quienes somos. No sé si recuerden, en la clase pasada que revisamos estas características del complejo materno positivo, que tiene que ver con sentir que merecemos todo, que no tenemos que hacer nada, al contrario, somos demandantes, o sea, por el hecho de nacer y ser yo, pues denme, y son muy demandantes, y aquí no, tengo que trabajar, tengo que conseguirlo, tengo que hacer algo para merecerlo. Entonces aquí como que están como polarizados. Pasamos a la siguiente, Monse, por favor. Bueno, el problema principal de estas mujeres, como ya más o menos vimos bastantes, es idealización de lo masculino, idealización a los hombres, idealización a un éxito externo, hay una devaluación de lo femenino, por lo tanto, una devaluación de contactar con sus propias necesidades. Se colocan en una posición de dependencia ante el hombre. Bueno, ya vimos esto, ¿no? Como cuando actúan por cuenta propia, o sea, se dan cuenta que sí pueden tomar el timón. Y bueno, al lado de un hombre, como ya lo vimos en un inicio, son hijas complacientes. Y como, digamos, todas estas maneras de ser y actuar, pues la mujer vive por debajo de sus posibilidades, o sea, no saca su mayor, no saca su esencia, está escondida. Entonces, hijas con padres con complejo paterno, les es más difícil seguir el rol de hija. Se define a partir de los hombres. Entonces, bueno, digamos, estas son las principales características. A ver, Monse, vamos a ver si hay más en la que viene. Bueno, aquí textual, así tal cual decía en la lectura. El aprecio que la mujer necesita no se lo puede proporcionar el padre. La mujer debe alcanzar su identidad en la confrontación consigo misma como mujer, en la confrontación con otras mujeres, con las que rivaliza, y en la confrontación con la madre y lo maternal. O sea, esta, digamos, desligarse también del complejo paterno también tiene que ver con, o sea, apoyarse en lo femenino, no en hacer más, sino es como que el hacer para desligarse del complejo paterno más bien puede cargar más ese complejo. Entonces, como aquí, digamos, la clave es la relación con lo femenino, ¿no? Por ejemplo, no sé, en vez de ¿qué voy a hacer para que mi jefe esté más contento? O qué voy a hacer yo para mejorarme y no depender tanto de esto, ¿no? O sea, es más bien, digamos, no es que deje todo a un lado, pero sino, a ver, no tiene nada ni que ver mi jefe, ni mi papá, ni mi hermano, o sea, no el hombre, ni tampoco no tiene que ver con hacer, sino con tomarse una pausa y ver qué necesito realmente, ¿no? O sea, como que quita a todos del panorama, y yo que necesito comenzar a contactar con esas necesidades internas, y bueno, también en la confrontación con otras mujeres, ¿no? Con la madre, o sea, con lo maternal, con lo femenino en ella misma. A ver, vamos a ver si hay algo más en la siguiente.
Bueno, esto creo que también lo hemos visto un poco en las clases anteriores. Como, sí, tiene que ver con lo que vimos la clase pasada, como a través de los padres individuales, en un inicio, en la infancia, vivimos la imagen arquetípica del padre, y esto es lo que juega un papel importante en la impronta de un complejo, ya sea paterno o materno, en este caso paterno. Bueno, todo esto, ¿no? Como el patriarcado habla como, aun cuando haya una generación de nuevos padres, estos no podrán cambiar tan rápidamente la imagen colectiva preexistente del padre, pero es probable que si logran trastocar la forma de concebirlo, puedan abrir una brecha al cambio. La experiencia del padre con su padre es diferente a la del hijo con el padre. Sí, entonces aquí es pues más, tiene que ver con la conciencia, con la toma de conciencia y el trabajo con uno mismo, pues como la única forma de transformar esto, o sea, en ese sentido habla del patriarcado, ¿no? O sea, de ver al papá como un superhéroe y a la mamá como la enemiga, la bruja, o que se desplace, pues como eso ya marcó, ¿no? En este caso estas mujeres. Pero pues de alguna manera esto solo puede cambiar con pues la toma de conciencia, un trabajo y esos cambios positivos que puedan comenzar a gestarse lo van a vivir generaciones de abajo. Y bueno, al final hablaba también de que la imagen del padre se va adaptando en base a las necesidades de los individuos de una sociedad. Y eso añade algo nuevo al arquetípico. Entonces sí, o sea, de acuerdo al momento, a la época, qué necesidades, ¿no? Uno pide de los padres, ¿no? También de la madre. Y vamos a ver, Monte, si hay algo en la que viene. La traición de los padres lleva al individuo a su propio complejo del yo. Sí, entonces, bueno, como, no sé si recuerden los que estuvieron la sesión pasada, pero sí, a grandes rasgos, Bárbara, el caso de Bárbara, de esta mujer que se deprime porque sus hijos se van de la casa, etcétera, etcétera. Como Bárbara, pues de alguna manera, si hubiera dependido de ella, jamás hubiera dejado ir a sus hijos, ¿no? Porque como que de manera inconsciente ella construyó un ambiente para que sus hijos se quedaran y ella tuviera el sentido de existir, porque estaba ella identificada con un rol materno nada más. Pero realmente el que ayuda a los hijos a salirse es el papá, que les dice, recuerden que les dice a uno que se vaya, que ya a los 24 años, pues qué onda que viviera en su casa, que ya era hora de que comenzara a ver cómo se las iba a arreglar allá afuera. Entonces, como o sea, sentirse traicionado por los padres, de cualquier manera, lleva al individuo a su propio complejo del yo. Entonces, imagínense, si un padre, como este ejemplo, ¿no? En vez de enseñarte a pescar, te da el pescado, pues vas a ser dependiente, también vas a idealizar al padre, porque pues él te está dando lo que tú no te das a ti. Y la madre también, una mamá que hace por ti lo que tú podrías hacer por ti mismo, te está haciendo inútil, te está castrando, te está cortando las alas. Entonces, de alguna manera, la traición de los padres, no de que literalmente los padres te traicionen, pero sí sentirse como hijo traicionados por los padres, no sé, ponle tú, quiero esto, ¿no? Papá, quiero comprar esto, ¿no? O quiero estudiar esto. Y si el papá te dice, no, trabaja tú y cómpratelo tú, o no, trabaja y estúdialo, o no, consíguelo por ti. O sea, de alguna manera, este sentimiento momentáneo, me imagino en un momento, ¿no? Depende, pero esto lleva al individuo a la acción, ¿no? A hacer algo por sí mismo, bueno, pues si quiero esto, lo tengo que hacer por mí mismo. Entonces esto va llevándolo poco a poco a fortalecer el complejo del yo
y a poderse, digamos, encaminar más en su propio destino y no ser más bien ahí, pues, repetir, ¿no? Esta dinámica con los padres. O sea, le da más chance al hijo o hija cuando se siente traicionado de ser quien más es, poco a poco, ¿no? Bueno, estos dioses padres, ¿no? Esto que les contaba, que vimos un poco la sesión pasada, pero retomando un poco, también aquí en esta parte lo menciona, recuerden que cuando somos chiquitines, o sea, vivimos a través de nuestros padres, o esperamos vivir estas cualidades, ¿no? Estas cualidades arquetípicas de lo femenino, lo masculino. Y pues sí, en un inicio de chiquitos por eso endiosamos a los padres, son nuestros dioses, ¿no? Mamá lo sabe todo, papá lo sabe todo. Y bueno, ya llega un momento en la vida donde este orden debe de ser cuestionado y definido de nuevo. O sea, es romper ese mundo conocido, el de los padres, bla, 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 para darle espacio a nuestro mundo, a nosotros mismos, y direccionarnos en ese camino y bueno, que ya sea otra cosa la historia, ¿no? También habla como a lo largo en esto del complejo paterno, tenemos añoranza siempre de lo paterno, ¿sí? O sea, estas cualidades, ¿no? De que masculinas, de que alguien nos dirija, porque también, pues, si alguien nos dirige, hace que uno no tome responsabilidad de elegir, ¿no? Como que se lava las manos. Entonces es más fácil que el otro me dirija, que el otro diga, que el otro me dé perspectivas, un futuro más, que nos prometa un futuro más hogareño, que me dé a alguien más esperanzas del futuro en vez de yo hacer eso por mí. Entonces hablan como hombres con autoridad logran fácilmente admiradores, ¿no? Como los políticos, que prometen cumplir lo que el padre, o sea, de alguna manera, si uno se queda en este complejo paterno originario, ¿no? También como cuando uno crece, digamos, la sombra de ello es que entonces buscan que un otro, o sea, como mi padre no me dio esto, pues entonces que alguien más lo haga. Entonces, claro, proyectan esas necesidades, estas promesas en alguien externo. Entonces dicen, prometen cumplir, o sea, se admiran a gente que prometan cumplir lo que el padre en muy pocas ocasiones logró cumplir. Y tampoco pueden cumplir. Entonces digo, aquí al final del día, muy similar al complejo materno que revisamos en las sesiones pasadas, tiene que ver con, pues, el autopaternaje, ¿no? Como, pues, despertar en una misma estas cualidades masculinas sin descuidar lo femenino. Relación con lo maternal, ¿no? Como lo paternal tiene que ver con un deber ser, ¿sí? Entonces, pues es, por ejemplo, si yo, esto de que la emoción también evalúa, ¿no? También el pensamiento y la emoción. Pero como de alguna manera el pensamiento evalúa algo en torno, o sea, creo, ¿no? Con el espíritu de la época, ¿no? Con el deber ser, el pensamiento. Y muchas veces contrasta con la lógica, porque acuérdense que el sentimiento, el corazón también evalúa. Pero yo más bien lo veo como una guía de que está evaluando algo interno, ¿no? Algo más relacionado con lo maternal, con lo femenino. Esto de que la razón del corazón actúa por razones que la razón, ¿no? Del pensamiento desconoce, tiene que ver con esto. Entonces, para mí algo importante, ¿no? Para no estar muy dividido, ¿no? Contrariado en la vida, o neurosis, ¿no? Bueno, estar en un, o sea, ¿cómo integrar estas partes de una? Hola, ¿tienes alguna alarma o algo que te esté llegando? Es que suena como si algo estuviera vibrando, como si tu celular le estuviera llegando. No, a ver, dime si ya.
Sí, es que es como por rato, sí, se escuchó hace rato también, pero no sabíamos qué era, entonces supusimos que era tuyo porque no está ningún otro micrófono abierto. Nada más por si tienes como alguna alarma o algo así, es que se escucha mucho. Sí, no, creo que era la bocina. Me conecté de otro lado, pero a ver, dime si ya. Ah, ya, sí, 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 justo, creo que sí, podría ser eso. Sí, Ya. cochina, era la bocina, pero tú me avisas si no. Ah, Pero sí se ok. entendió más o menos. ¿Te he escuchado o Sí, ya se dejó de escuchar ahorita. sí? Ah, bueno. Gracias, Ale. Eh, pues sí, digo, esta parte de cuántas veces no nos encontramos en la vida como contrariados, ¿no? O sea, o me encuentro mucho en el pensamiento, en esta razón como masculina y descuido o sea, cómo crear realmente una armonía entre esta razón, ¿no? Que se puede basar en torno a algo externo, sin olvidarme y siempre tomando en cuenta también esta razón, esta del corazón, ¿no? O sea, hay que activar los dos, no nada más uno u otro, ¿no? Ya vimos en las sesiones pasadas cómo quedarse nada más en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo demando, pues crea desequilibrio y problemas. Y aquí ya vimos lo opuesto, ¿no? Como quedarme nada más en lo externo, en el cómo debe ser, cómo me adapto, pues también genera en las personas, bueno, en este caso mujeres, pues crea también, pues son mujeres muy neuróticas, ¿no? De lo que alcanza a leer en la lectura, que niegan sus problemas, que no quieren ver, que no saben, o sea, sobre todo creo que no ven porque no saben cómo lo resolverían, puesto que nunca han tomado el timón de sus vidas, ¿no? Como hacía la lectura. Eh, a ver si hay otra, Monte. Así. Bueno, aquí también hace una crítica al psicoanálisis, porque, digamos, la imagen de la madre siempre es como esta madre devoradora, ¿no? La madre que reprime, la madre muerte, que nos castra, y como papá es el que nos estimula, el que nos salva, esta fuerza vital, y eso tiene que ver con el patriarcado. La función del padre y irrupción del arquetipo paterno da al niño la posibilidad de prestar más atención a la realidad y alejarse del universo materno. Ambos aportan de manera diferente a los hijos. Entonces, sí, o sea, aquí más bien la invitación es como de, o sea, ni la madre ni el padre, o sea, no hay por qué, o sea, hasta inclusive en la misma mirada de esto está bien, esto está mal, estamos ahí polarizando y no hay integración, ¿sí? Entonces aquí básicamente, pues sí, claro, la función masculina de alguna manera u otra es diferenciar, pero no en el sentido literal de sí, papá me salva de mamá, o sea, no entenderlo así, sino como, a ver, lo masculino, o sea, para la vida, esta función de diferenciar y de diferenciarme me trae armonía. Y claro, en un primer momento es cómo me diferencio de la simbiosis con mi madre y cómo el padre me ayuda a eso, la figura del padre, pero realmente esto es una energía masculina que tiene que ver con diferenciar, ¿no? Y cómo en la adolescencia, y da igual el género, ¿no? Esto es una energía en todos y todas y todos, ¿no? Entonces, como esto masculino, cómo me diferencio en la adolescencia de mis padres, es una tarea de todos. Entonces, eh, pues en ese sentido, esto aporta. Como en una relación diferencio lo mío del otro, y también es importante no nada más encontrar las diferencias, sino cómo hay relación en esas diferencias, ¿no? Lo femenino que busca entrar en relación. Y bueno, eso también es pues, tarea de cada uno. Entonces, bueno, desde esta mirada, como ambos, tanto papá como mamá, aportan de manera diferente a los hijos. Entonces, como ambas estas energías que tenemos, aportan, no es que una sea mejor que otra, sino que en conjunto hay movimiento. A ver, vamos a ver si hay otra, Monte. Creo que ya es la última. ¡Ah, no! A ver, déjame ver. Bueno, vamos bien. Sí.
Desarrollar el ánimo. Tiene, bueno, sí. Desarrollar el ánimo tiene que ver con esto del desarrollo del complejo del yo. También el ánimo como el ánima, el desarrollo de estas dos tiene que ver con desligarse de estos complejos que ya hemos estado revisando, el complejo materno y viceversa. Entonces, acuérdense, en estos complejos primarios, en estos complejos originarios, materno y paterno, ¿recuerden? Lo que nos ayuda a desligarnos de ello es desarrollar el ánima y el ánimo. O sea, lo que, por ejemplo, en este caso habla de desarrollar el ánimo, ¿no? En este caso concreto. Entonces, desarrollar el ánimo, estas cualidades masculinas, en una misma, para desligarse del complejo paterno y no andarse en estos rollos, ¿no? Que vimos, ¿no? Digo, sé que de alguna manera todos y todas estamos aquí, pero el trabajo tiene que ver con ese trabajo de pues, entonces, para desligarme del complejo materno, tengo que, o sea, tiene que ver con desarrollar mi ánima, ¿sí? Con esa parte mía, femenina, maternal, para yo cuidar de mí y no necesitar de una mamá, y posteriormente estar proyectando esas cualidades maternales en otros para que me las den y ser demandante y caer en el desequilibrio y ¿cómo se llamaba? Me han dicho rasgos narcisistas que vimos la clase pasada, y en este caso es desarrollo mi ánimo para desligarme del complejo paterno y yo ser mi propia autoridad, ¿sí? No estar buscando autoridades externas que me definan, sino yo me defino a mí misma. O sea, eso es masculino. O sea, yo me defino a mí misma, no estoy dejando que el otro me defina. O sea, yo me defino porque me separo también del otro, de las ideas que tenga de mí, etcétera, etcétera. Y dice, desligarse del complejo materno y paterno se plasma. Ajá, cuando nos desligamos de estos complejos originarios, tanto paterno como materno, entonces se plasman nuevas estructuras que están menos influenciadas y son más auténticas, ¿sí? Entonces, como de alguna manera cuando logramos esto, desligarnos poco a poco de esos complejos, se va reorganizando. Entonces, en nosotros, ¿no? Entonces, empezamos a vivir de manera distinta. Bueno, entonces, como habla a grandes rasgos de que aquí, ¿no? La mujer, ¿no? La figura del ánimo trae fascinación por una idea, ¿sí? Idea de estructurar la vida intelectualmente o hacer descubrimientos, encontrar pasión erótica espiritual, con despertar la agresividad. Acuérdense eso de la agresividad que lo vimos en el módulo, la clase pasada, que hablaba de que esas personas con complejo materno positivo en las mujeres, ¿no? Pues bueno, también en los hombres, o sea, que no permiten la agresividad según ellos, ¿no? Entonces, en vez de ser una agresividad más obvia, ¿no? Como, a ver, no, yo hasta acá y poner límites, es una agresividad más pasiva. Entonces, como aquí habla de una agresividad, digamos, más marcada, no tan pasiva, nivelada. Tiene que ver con la concentración, tiene que ver también con poner límites. Y, a ver, vamos a ver. ¿Dónde estoy otra? Bueno, no, tantito aquí. Creo que me salté esto. Estas partes auténticas del ánimo y el ánima, expresión fascinante y dar paso a las fantasías ligadas a ellas. Desarrollar el ánimo y el ánima tiene que ver con esas figuras, esas imágenes que nos van apareciendo en sueños, en fantasías, proyecciones, que da paso a la evolución, que da pie a la posibilidad de abandonar ese complejo. Entonces, por ejemplo, en proyecciones, ¿no? Si uno a lo mejor ya no está idolatrando al padre o en esta dinámica de que solo le va a ser fiel al padre. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería en este caso concreto, ¿no? Que revisamos de esta mujer que se siente atraída por este hombre intelectual? ¿Cómo hubiera sido que ella reconocer
estas características en este hombre, ¿no? Este intelectual, veto a saber qué, ¿no? O sea, valdría la pena la descripción de este hombre y ver cómo ella puede desarrollar esas cualidades en sí misma, ¿no? Y aprender a pensar por sí misma, o sea, cómo retirar proyecciones para ir integrando poco a poco más a nuestra persona, esos rasgos que nos hacen falta, así como los sueños, tenemos este acceso a lo inconsciente, a esta gran madre que nos brinda de recursos. Entonces, como, pues, gracias a ello, si entramos en relación, podemos encontrar muchísimos recursos. Y aparte, está cañón, ¿no? Porque los sueños nos dan recursos que necesitamos, o sea, son los recursos necesarios que necesitamos para hacer frente a nuestra vida despiertos y que no encontramos. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De ir integrando estos aspectos del ánimo y del ánima. A la siguiente, Monse, porfa. A ver, la ley bondadosa solo se experimenta cuando también se desarrolla el ánima. Sin el ánima, sin dedicar tiempo a lo intuitivo, sin el sentimiento básico de formar parte de algo y de estar conectado con el todo, falta la dimensión horizontal de la vida, falta el aspecto sentimental. Entonces, bueno, pues nuevamente, ¿no? Como, bueno, en la clase pasada, pues tanto estar en lo femenino, ¿no? En su máxima expresión, sin lo masculino, crea desequilibrio. Y aquí, como estar polarizados hacia afuera, hacia lo masculino, hacia el deber ser, hacia lo también, sí, lo femenino crea problemas, ¿no? Crea desequilibrio. Y como aquí básicamente, pues lo que crea armonía en la vida es estar en ambos mundos, ¿no? O sea, como armar un puente sólido para estar en el mundo con estas dos energías, tanto en el mundo interno como en el mundo externo, y no por estar en el mundo interno, es que todas son importantes, el problema es cuando una falta. Pues claro, o sea, aquí uno dice como, bueno, pobre, ¿no? O sea, no reconoce sus necesidades y está dependiendo y está complaciendo al otro. ¡Qué horrible! Pero también en los otros casos que vimos la semana pasada, como uno está tan en lo propio que entonces no ve más allá de uno y se vuelve una persona exigente porque se cree merecedor de todo. Entonces esto de esta dimensión horizontal, ¿sí? Pues también hace falta. Entonces básicamente las dos, ¿no? Como vimos, tanto madre como padre, o sea, no hay mejor ni peor, no hay por qué polarizarnos, pero necesitamos de las dos, del ánimo y el ánima, para desligarnos de los complejos paterno-materno originarios. Creo que es la última, Monte, pero a ver. Sí. Así es. Muy bien. ¿Alguien quiere, no sé, preguntar algo antes de que nos vayamos? Porque ya estamos prácticamente en tiempo. ¿O algo más que quieras decir, Fer? No, pues espero que haya entendido con los ejemplos, o sea, porque es irlo digiriendo poco a poco, ¿no? Creo que con los ejemplos, pienso yo, se va clarificando, pero si alguien quiere preguntar o decir algo, adelante. ¿Hay algún comentario o pregunta en Facebook, Cari? No, ahorita estoy revisando y no, solo muchos saludos. Ah, ok. Vale. Sí, aquí también Mercedes nos dice que muchas gracias. Mercedes, gracias. Gracias a Gracias. ti. También se tuvo que salir, se le andaba apagando el iPad, pero bueno, se despide de todos ustedes y pues muchas gracias a todos por estar aquí, ¿vale? Gracias a los de Gracias a y a los que todos. están bien. Muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de 8 días, primero Dios. Cuídense.
Noelí, gracias. Cuídense. Linda tarde. Bye. Hasta luego. Bye.